Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roger La Rosa Toro, trabajo para Smith Manufacturing. Vamos a hacer un certificado que se llama preparación de superficie en concreto. Preparación de superficie en concreto. Sí, lo que vamos a hacer ahora es un certificado en lo que vamos a estar dictando y lo que vamos a estar enseñando en estas 3 semanas. Vamos a estar enseñando en estas 3 semanas cómo usted puede preparar correctamente las superficies sobre concreto. Nosotros nos dedicamos a preparación de superficie en concreto y en asfalto. En este caso, este certificado solamente, únicamente es exclusivo al tema de preparación de superficies en concreto. Vamos a hablar sobre las diferentes maneras en las cuales nosotros podemos preparar superficie, mecánico, químico, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a después enfocarnos un poco en la parte de mecánica, preparación de superficie mecánica, y le vamos a enseñar cómo usted puede conseguir o cómo puede hallar diferentes o puede tener diferentes acabados, ¿ok? Muy, muy importante esto. Lo que vamos a hacer técnicamente es, usted va a aprender a poder conseguir en el concreto. Se acuerda que le dije hace un momento que nosotros fabricamos equipos para hacer preparaciones tanto en concreto como en asfalto, pero en su caso le vamos a enseñar cómo usted puede conseguir los diferentes acabados. Usted ve, acabado número 1, acabado número 2, y si seguimos lentamente en la pantalla, acabado número 3, acabado número 4, acabado número 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero también le vamos a indicar, por ejemplo, quiero que llegue, vamos a hacer un ejemplo, el acabado número, que nosotros le decimos profile en inglés, número acabado. En esto podemos tener diferentes variaciones. Podemos conseguir diferentes variaciones. Déjenme ver acá. Con este acabado podemos tener diferentes variaciones de acabado y podemos hacerlo usando, ¿cómo le puedo decir? Las estrellas, los cortadores de diferentes espacios, con diferentes espacios entre ellos. Podemos tener también un acabado 4, pero de diferente manera en la cual esté distribuido estas cosas. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a regresar un ratito rápidamente y vamos a ir a mi pantalla virtual. Vamos a ir a mi pantalla virtual para comenzar a hablar sobre preparación de superficie, para comenzar a hablar sobre preparación de superficie. Primeramente, la preparación de superficie lo hacemos ¿para qué? Lo hacemos para primero preservar, estamos hablando sobre una preparación de superficie sobre el concreto. En estos momentos, déjenme explicarles. En estos momentos nosotros estamos, por ejemplo, usted está viendo, está yendo a una empresa, a un sitio industrial o comercial y usted está viendo una placa de concreto. Ustedes tienen que trabajar esa placa de concreto que ha sido construida hace mucho tiempo, recién ha sido construida y usted tiene que aplicarle algo tal vez y para ello necesita hacer una preparación. Entonces vamos a hablar sobre para qué hacemos preparación de superficie. Primeramente lo hacemos ¿para qué? Preservar para poder preservar esa placa, ese concreto. ¿Por qué? Porque seguramente lo que vamos a hacer o esta empresa en su trabajo va a haber mucho tránsito sobre ese concreto, va a haber químicos que van a estar trabajando y necesitan cubrir ese concreto, okay, perdón, y necesitan preservar realmente este concreto. ¿Para qué también nosotros hacemos preparación de superficie? Nosotros también hacemos preparación de superficie para reparar. Y se puede decir también reparar y extender la vida de ese concreto. Lo que nosotros vamos a hacer técnicamente es seguramente
podemos tener en ese trabajo que vamos a hacer fallas y necesitamos reparar el piso y necesitamos tal vez extender la vida de ese concreto. Es por eso que les digo desde el principio, vamos a poner placas, vamos a poner cosas, elementos, insumos, no sé cómo lo pueden llamar, epóxicos y muchas otras cosas sobre ese concreto y para ello necesitamos preparar. ¿Por qué? Porque vamos a poner en ese concreto que está antiguo, que tiene ya un poco tiempo, con un nuevo elemento. Vamos a poner, se puede decir, algo viejo con algo nuevo. Y necesitamos crear una situación en las cuales puedan en sí estos dos elementos que se van a juntar, se puedan juntar de manera correcta, de esta manera. Y no como se hace mucho, se junta de esta manera y después comienza a fallar, se levanta por la humedad, por el calor, etcétera, y después falla cualquier cosa que usted haya puesto sobre ese concreto. Entonces, lo que vamos a buscar con la preparación de superficie es prepararlo, la parte superficial de ese concreto, que le podemos decir técnicamente que viejo, para poder poner algo nuevo, algún elemento, algún líquido nuevo, y de la manera que este líquido nuevo, que ya ha sido preparado esta parte, pueda en sí entrar y se pueda acoplar correctamente y no falle. Y no suceda lo que sucede en muchos pisos industriales cuando no son preparados, que se levanta, se rompe, se comienza a rajar, porque no hay un aglutamiento, no hay algo que se ha juntado acá, no hay no se ha juntado mecánicamente y va fallando, ¿ok? Eso es el propósito de la preparación de superficie. Pero también quiero hablarles una cosa, que preparación de superficie, déjeme ir a esta parte, déjeme borrar mi pantalla, que la preparación de superficie no es nada nuevo. Nosotros hacemos preparación de superficie en muchas cosas. Le cuento, no es un tópico de este curso, pero nosotros hacemos preparación de superficie sobre metales. Pregúntele a los ingenieros metalúrgicos, a los ingenieros de muchas áreas en que muchos trabajan sobre metales, corrosión, etcétera, y se trabajan trabajo de superficie o preparación de superficie sobre metales. También nosotros hacemos preparación de superficie sobre asfalto. Una rama de nosotros, déjenme explicarles porque es muy importante que usted conozca un poquito la empresa. Una rama de nosotros es hacer preparación de superficie sobre asfalto. Ustedes han visto las calles cuando ustedes manejan en sus autos. Nosotros hacemos remoción de señalización bajo preparación de superficie. Ustedes han visto la señalización desde el tránsito. Nosotros tenemos equipos que remueven. Nosotros hacemos texturización, tanto en asfalto como en pistas de concreto. Algo que pasa, hacen una pista de concreto después de los años. Cuando hacen la pista de concreto, si usted lo ve por un microscopio, el acabado es algo así. Pero después con el transcurrir del uso de las llantas de los autos, se comienza a hacer mucho más liso, y en un momento los autos se resbalan cuando hay lluvia y nuevamente necesitan texturizar. Dos maneras, repavimentar o texturizar. ¿Para qué? Para que las llantas puedan agarrar. Es otras cosas de lo que hacemos preparación de superficie sobre asfalto. También nosotros hacemos, no nosotros, pero también se hace preparación de superficie sobre madera. Usted lo ha visto, seguramente cosas viejas se pueden hacer nuevas, pero en la industria también se hace mucho preparación de superficie. ¿Para qué? Para poderle cubrir de cualquier trabajo que vaya a hacer la madera. Seguramente hay un tipo de madera que va a estar en un ámbito muy diferente, una temperatura diferente y se tiene que preparar la madera para ello. También en la industria también se hace preparación de superficie sobre el plástico, pero nosotros nos vamos a enfocar en algo simplemente. ¿Qué? Nos vamos a enfocar en preparación de superficie sobre solamente concreto. Eso es lo que vamos a hacer nada más en este curso, ¿ok? Preparación de superficie sobre concreto. Entonces, ya hemos hablado por qué necesitamos preparar, ¿ok?
Hemos dicho que por qué necesitamos preparar. Seguramente usted es un técnico, usted ya hace constantemente preparación de superficie, pero a veces no tiene la parte teórica, que es muy importante que usted lo sepa. Entonces ya hemos hablado que nosotros preparamos de superficie, ¿para qué? Para proteger la superficie, ¿sí? De esa manera puede tener un tiempo muy largo ese piso industrial, o ponemos un epóxico y después de un tiempo, cualquier cosa que pasa, el epóxico es el que se ve dañado, removemos el epóxico, podemos poner otro epóxico, otro elemento, de acuerdo al tipo de industria que vayamos a estar trabajando. Podemos también, la preparación de superficie nos va a ayudar a qué? A reparar grietas. Hacemos un poco de preparación en esas grietas y las cubrimos, etcétera. También podemos hacer preparación de superficie para crear superficie. O lo que se llama texturizar. Hay muchas empresas que se dedican solo a texturizar, ¿ok? Se hace mucho lo que le dije en la parte de concreto, en la parte vial, ¿ok? Texturizar. También se prepara superficie para fortalecer. Tenemos el concreto y necesitamos fortalecer algunas propiedades de ellos por diferentes y preparamos la superficie para tener un acabado determinado. Para tener un acabado determinado, ¿ok? Mucho la efectividad realmente y la durabilidad de esos tratamientos de preparación de superficie va a depender mucho la adherencia de lo que podamos trabajar. En la industria, déjenme decirles un poquito. En la industria hay un gran problema. Tenemos un gran problema en la industria. ¿Cuál es el gran problema? Que no se prepara la superficie correctamente. Yo hablo con gente de Sika, de Mapei, de otras empresas que venden productos que se ponen sobre los pisos. Y el gran problema es que no se prepara correctamente la superficie. Vamos a hablar más adelante sobre diferentes maneras de poder preparar la superficie. Ese es el gran problema. Y al no prepararse la superficie genera fallas sobre este piso. Usted lo sabe y usted lo ha visto. Muchas personas a veces ya no les importa. ¿Por qué? Porque simplemente esas fallas, como van a aparecer al año y algo más, entonces no hay mucho problema porque el tiempo de vida de este producto es muy limitado. Entonces, ese es el gran problema que nosotros queremos a usted hoy mostrarle por cómo hacer una correcta preparación. Y eso es lo que vamos a hacer en estas 3 semanas. Pero ese es el problema que se tiene, ¿ok? No se prepara la superficie, se prepara malamente o no se prepara la superficie y realmente excelentes productos que hay en el mercado fallan. ¿Por qué? Porque no hay una adherencia. Porque no hay esa adherencia en las cuales si yo quiero esto se va a levantar por el cuestión de humedad o de cualquier otros factores, si hay una adherencia no se va a poder levantar porque está, como se puede decir, pegado al piso. ¿Okay? Vamos otra vez a mi pantalla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cómo podemos preparar la superficie adecuadamente. Preparación de superficie en concreto. Pero ¿cuáles serían los pasos antes de poder preparar la superficie? Porque no solamente es usted llegar al sitio y comenzar a preparar la superficie. Hay pasos, ¿ok? Yo les voy a contar 4 pasos que usted debe hacer primero para que usted pueda preparar la superficie. Les repito, 4 pasos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero es importantísimo para que usted pueda hacer un excelente trabajo. Vamos a hablar uno y vamos a meditar cada uno de estos pasos, ¿ok? Cómo podemos preparar la superficie. La primera es inspección. La primera es la inspección del sustrato de concreto. Es lo que tenemos que hacer primero. Le cuento,
A veces usted llega, muchas personas llegan, seguramente usted lo ha hecho sin darse cuenta, pero llega al sitio que va a trabajar, usted primero tiene que inspeccionar el área. ¿Para qué? Para ver dónde hay fallas, para ver en qué situación se encuentra, para que vea dónde ha habido las fallas, no solamente de la mala preparación, porque si ha habido un producto superficial, pero hay algunos sitios sísmicos donde se raja, no sé si ha visto el concreto, y usted debe de enfocarse y ubicarse, porque cuando usted hace la preparación, en esas partes y en esas fallas y en esas grietas, usted tiene que tener un trabajo determinado para que pueda subsanar esas grietas. ¿Por qué? Porque si no, por ahí va a fallar mucho más rápido. Entonces, usted tiene que inspeccionar primeramente el área en la cual usted va a trabajar. Va a inspeccionar y va a ver grietas, va a ver fallas anteriores, va a ver qué elementos están puestos encima de ese piso que usted va a preparar. Usted va a ver normalmente muchos otros factores como está sucio el ambiente, ¿verdad? ¿Qué va a tener que remover? Porque si le están diciendo que usted va a preparar superficie para que van a poner un epóxico, seguramente hay un epóxico, entonces usted primero tiene que remover ese epóxico para que pueda preparar la superficie del concreto. Entonces esa es la primera parte que usted tiene que hacer, es inspección de la superficie en la cual va a trabajar. La segunda, la que va a tener que hacer es la eliminación y sustitución de concreto que no son duraderos. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero simplemente que cuando usted hace ya la inspección, tiene que estar eliminando y sustituyendo algunas partes de concreto que no son duraderos. ¿Cómo lo va a saber? Usted con un martillo va y comienza a golpear el concreto abajo y va a ver unos sitios que es como eco. Un eco. Significa que algo pasó, que el concreto tiene una falla y tiene que romper. Usted tiene que comenzar a sacar todo lo que no son duraderos, lo que se va a salir. ¿Para qué sirve hacer una preparación en superficie sobre el concreto cuando sabes que abajo hay algo como una bolsa de aire y que va a fallar? Entonces, lo que tiene que comenzar a hacer o lo que hacen muchas personas inmediatamente es comenzar a ver el área y poder remover, te repito, remover, reemplazar. A veces sacan, lo he visto, hacen un golpe eco, entonces rompen esa parte, remueven y reemplazan de elementos que no son duraderos de concreto. ¿Okay? Es lo segundo que debería hacer. La tercera, ya que ya inspeccionó el sitio, ya que sacó todos aquellos elementos que no son duraderos, viene la descontaminación de la superficie. La descontaminación de superficie. ¿Qué es la descontaminación? Técnicamente la descontaminación es la limpieza. Simplemente ya cuando ya terminó tiene que remover todas estas cosas que hay. Tiene que ver que, por supuesto, si ya removió, tiene que sacar todas esas cosas. ¿Para qué? Para hacer esta última parte que yo les explico, que es, después de haber removido y descontaminado, recién viene la creación del perfil de la superficie. ¿Y qué es eso? Simplemente es esto. Es qué acabado usted va a estar buscando. Necesito un acabado número 2. Véalo aquí. O necesito un acabado número 3. Véalo aquí. O necesito un acabado número 4. Véalo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante, esto solamente es un pequeño video de introducción de unos 20 y tantos minutos en las cuales yo les hablo realmente lo que es la preparación de superficie, que la preparación de superficie no es nada nuevo, es algo ya que se le hace en metales, se hace en concreto, se hace en asfalto, en madera, plástico, etcétera, etcétera, etcétera,
que hay pasos realmente y cuál es el proceso y por qué se usa preparación de superficie para protección de la superficie, para reparar grietas, para texturizar, fortalecimiento, obtener un determinado acabado realmente, y con eso podemos entender claramente los pasos que nosotros necesitamos para hacer una preparación de superficie. Este es un video muy pequeño, muy corto, rápidamente para darle una introducción, ¿ok? Seguimos con el siguiente video donde vamos a hablar las diferentes maneras en las cuales nosotros podemos hacer preparación de superficie, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su tiempo.